Listo, jóvenes, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Les informo que la clase está siendo grabada. Esto posteriormente se va a subir a la plataforma, al Q10, para que ustedes tengan la opción de consultar eh, ese video y lo puedan ver en caso de que no hayan tenido la oportunidad de estar en toda la clase o no hayan podido ni siquiera ingresar a la clase. Se está armando un grupo de WhatsApp para que por favor las personas que están en este módulo tengamos un grupito para yo mandarles por ahí las, los links de las llamadas, los documentos que se están haciendo, los que se trabajan en clase y también estos videos para esas personas que tengan inconvenientes en la plataforma. Eh, para agregar, las personas que se quieran agregar al grupo, les voy a dar, si Alejandro me lo permite, el número telefónico para que por favor le Bueno, escriban a pero él. ahí está el enlace, solo es que le den al enlace y ya los envía directamente al grupo y se unen. Sí, lo que pasa, Alejandro, es que como estoy grabando la llamada es para dejar el número al aire porque ellos no sé, las personas que no estaban en clase no van a poder ingresar a este link. Pues lo podemos poner en el Q10, ¿no? Es que es precisamente para las personas que no puedan entrar al Q10, Ah, bueno, porque han listo. habido inconvenientes. Por ejemplo, Emiliano me dice, Juan Fernando también me dice que no han tenido acceso a la plataforma. Entonces es Listo. precisamente para ellos. No, yo a la plataforma sí tengo acceso. No sé qué pasará con los compañeros que de pronto no han podido acceder a la plataforma. Entonces dejémoslo así que yo lo subo por ahí, se los mando entonces por el Q10. Bueno, como les decía, el módulo entonces que vamos a iniciar el día de hoy es de Derecho Penal General y va entre el 4 de agosto y el 10 de noviembre. Inicialmente, para quienes no me conozcan, mi nombre es Liliana Álvarez, yo soy abogada de la Universidad Autónoma, estoy en el multitécnico desde este año dando clase, he estado dando clases de constitucional, procesal penal, introducción al derecho. También soy administradora en salud de la Universidad de Antioquia y he dado clases de admisión, facturación, orientación al usuario, también en el multitécnico y en otras instituciones. Inicialmente les voy a presentar la guía, que es donde vamos a ver los temas, todos los temas que vamos a ver en este módulo, eh, ustedes lo pueden encontrar en la guía. Denme un segundito, porfa, yo la consulto para que ustedes la vean. Las personas que estén en el Q10, que tengan acceso al Q10, por ahí también pueden ver la, esta guía. Enseguida que me permita esto, añadirlas, se las voy a compartir. Por ahora les voy a ir contando entonces de qué se trata. El módulo va entre hoy 4 de agosto hasta el 10 de noviembre. Son 15 clases. Son 15 clases. Y en la guía que tienen en el Q10 ustedes pueden ver los temas que se va a ver en cada clase. También van a ver las fechas y las actividades a realizar, todas las actividades. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos clase magistral, preguntas y respuestas y vamos a proyectar unas diapositivas. La idea es hacer la clase lo más participativa posible, ya que siendo virtual es algo complejo de mantener la atención durante tanto tiempo, pero la idea es que pongamos de nuestra parte, ¿no es cierto? Yo sé que algunas personas, por ejemplo, en estos momentos están en su trabajo, no han llegado. Entonces, por eso precisamente lo vamos a grabar para que tengan el acceso a ver la clase completa. Bueno, como les iba diciendo, entonces aquí tenemos la guía. En esa guía, ustedes la pueden consultar constantemente para mirar, por ejemplo, a qué clase vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya aquí les aparece que para el 11 de agosto vamos a ver la ley penal y su aplicación, la estructura de la ley penal, la interpretación de la ley penal, la aplicación en el sistema judicial actual. Tenemos una actividad que vamos a hacer que es una consulta extra clase. Más adelante vemos que también vamos a ver lo que es el delito, la imputabilidad. Este sí. Lo que es la pena, los conceptos, las teorías, el proceso penal. Hay algunas personas que acá, por ejemplo, ya vieron procesal penal
Esto va a ser solo una clase y sería como el repaso para los que ya lo vieron. Hay quienes no, y este es su primer semestre, entonces esa es como la forma de introducirlos a un procesal penal, que es un módulo que ustedes van a ver más adelante. En el módulo más adelante ustedes ya van a ver la descripción exacta del proceso penal, paso a paso, qué se hace en cada una de las etapas. En este momento, en esa que vamos a ver, por ejemplo, el 8 de septiembre, va a ser es como un bosquejo general, aspectos generales de lo que es el proceso penal en Colombia. Vamos a hablar de las pruebas. Para ustedes es muy importante ese punto, bueno, todos, pero este más, porque en las pruebas ustedes son unos actores que participan activamente en ese proceso, en la recolección de las pruebas, por ejemplo, cuando ustedes diligencian todos estos formatos que tiene la Fiscalía. Entonces ahí vamos a ver los aspectos más importantes de las pruebas, la recolección, el embalaje, cuando ustedes tienen que aportar determinadas pruebas, cómo se da el reconocimiento de prueba como tal. Sabemos que antes de un juicio no podemos hablar de pruebas sino de elementos materiales probatorios, ¿no es cierto? Se llama prueba cuando ya es sometida a controversia. ¿Y cuándo se da eso? En el juicio oral. Ahí es cuando ya, después de ser debatidas las pruebas, los elementos materiales probatorios, después de llevar los testigos, después de que hagan la declaración, ahí ya se determina si efectivamente son pruebas o no. Porque también puede ser que se excluyan. Por decir algo, se diligenció un formato determinado para un proceso judicial y en el juicio, después de que la defensa refutó todo lo que hiciste, el juez dijo, no, esa prueba, ese elemento yo lo voy a excluir y no se va a tener en cuenta porque fue mal diligenciado. O por ejemplo, cuando se recauda información o elementos materiales probatorios que tiene que ser embalado, sellado, etiquetado, y de pronto no hubo lo que llamamos cadena de custodia de forma adecuada. Puede ser que en determinado momento el juez diga, excluyo la prueba, esa prueba hay que excluirla porque no cumple el debido proceso, porque no se puede garantizar la cadena de custodia. De aquí las personas que ya tienen, ya están en un segundo o tercer semestre que conozcan de este tema, ¿alguien me puede complementar y decirme primero que todo, qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un sistema que se le debe llevar a los elementos, un sistema documentado. Se me va pues las palabras en sí. Juan Fernando, complementas al compañero, por favor. La cadena de custodia es un procedimiento, un proceso documentado que se le aplica a los elementos materiales probatorios con el fin de garantizar su autenticidad y su aporte demostrativo al momento de ser presentados como pruebas ante el juez. Excelente. Entonces, mire que ahí tenemos dos aspectos muy importantes, garantizar y autenticidad. Si una persona, por ejemplo, sufre un acceso carnal abusivo o violento, que hay diferencias entre los dos, cuando hablamos de abusivo estamos hablando de un menor de 14, violento es un mayor de edad, puede ser también pues violento. En esas circunstancias, por ejemplo, la persona, si se dirige a una institución de salud, hay algo que en las instituciones de salud se llama el código fucsia. Activar un código fucsia en una institución de salud significa que ha ingresado una persona víctima de un ataque sexual, por tanto se tiene que activar un protocolo de manejo para víctimas de delitos sexuales. En ese sentido, todo el personal de la institución tiene que estar altamente capacitado y tiene que saber que, por ejemplo, no se puede quitar y botar la ropa de la persona, ¿no es cierto? Juan Fernando, ¿ibas a decir algo más? Sí, profe. En ese procedimiento de activación del código fucsia se activa por medio del CAIBAS, que es la parte de la fiscalía que se encarga de los delitos sexuales justamente. Exacto, entonces, pero cuando la persona llega, por ejemplo, a una institución de salud, lo que se hace es que dentro de la institución se activa el código y se tienen que hacer los reportes a la fiscalía, que sería el CAIBAS el que se encarga de ello. El CAIBAS es una institución muy completa, porque ahí las personas víctimas de esa violencia sexual pueden acudir y tienen todos los servicios integrados. Tienen una asesoría psicológica,
tienen la parte de la fiscalía que las asesora en la denuncia, en llevar el proceso, que se le garanticen sus derechos. Incluso ellos pueden decir que para protección de la víctima se va a enviar a otra parte, una especie de refugio o algo así. De esa institución es muy, muy completa. Emiliano, cuéntame. Profe, un favor y para el señor Juan. ¿Me pueden deletrear qué es CAIBA? Te lo voy a escribir en el chat. Qué bueno, profe, qué detalle, que yo le pague. CAIBAS. Hay dos instituciones muy buenas de la fiscalía. Una es el CAIBAS y el otro es creo que es CABIF, de violencia intrafamiliar, y este es de víctimas de ataques sexuales. Son instituciones muy completas que le dan una asesoría integral a estas víctimas y que se encarga de todos los aspectos, la psicoterapia, citas con el psicólogo, con abogados, con la persona que te va a hacer el proceso dentro de la fiscalía. Entonces es una herramienta muy buena que tiene la fiscalía para garantizar los derechos y asimismo, por ejemplo, la seguridad de la persona, porque puede ser que esté corriendo un riesgo dentro de su casa, por decir algo, porque lamentablemente la gran mayoría de los delitos sexuales y obviamente la violencia intrafamiliar se da por los mismos miembros de la familia. Entonces muchas veces ellas requieren ir a otras instalaciones para garantizar su integridad. Vamos a seguir entonces con los temas. Como les dije, aquí estamos viendo en términos generales los temas que vamos a tratar a fondo pues más adelante. Entonces estábamos en esa partecita de las pruebas. Entonces les decía que, por ejemplo, cuando se activa ese código fucsia, las personas que trabajan en las instituciones de salud conocen plenamente que se debe embalar y rotular todas las prendas, no solo las íntimas, todas las prendas de una persona que sufre ese tipo de ataques, porque ahí podemos encontrar evidencia. Entonces llega la persona con la víctima de uno de estos delitos. Dentro de la institución se activa el código fucsia, inmediatamente se da aviso a las autoridades. Muchas veces las personas no acuden a la institución de salud, sino que van directamente a medicina legal, también podría ser. Entonces, por donde llegue, donde sea que llegue, de todas maneras se tiene que activar ese código y se tiene que dar informe inmediatamente a la policía. Si hacen el procedimiento adecuado, rotulan, embalan, conservan, dan informe a la fiscalía, lo entregan inmediatamente, esas pruebas pueden ser tenidas en cuenta. Si hay una ruptura, como nos explicó el compañero, en esa cadena de custodia, y eso se da cuenta el defensor, con seguridad se nos van a excluir esa prueba. Desde ahí la importancia de diligenciar todos estos formatos y hacer nuestro trabajo perfecto, no hay otra opción, porque ante cualquier error, un tachón, enmendadura, colocaste la hora que no era, cualquier cosa, el abogado defensor, créanme que va a estar muy pendiente de los errores que ustedes cometan para pegarse de ahí y decir, excluyan la prueba. Si la excluyen, puede ser una prueba tan importante que el juicio se caiga, que la acusación se caiga. Entonces, de ahí la importancia de la labor que ustedes desempeñan. Vamos a hablar también entonces de la sentencia, lo que es la estructura, cómo se da la sentencia, cómo se da la ejecución de esa sentencia. Entonces una cosa es lo que el juez diga y la otra es cómo se va a hacer cumplir. Cuando estamos hablando del proceso penal, por ejemplo, en la última instancia y después del juicio oral que se han dado todos los alegatos de conclusión, lo que se hace es un sentido del fallo. Entonces, cuando tenemos ese sentido del fallo es porque el juez ya explicó con todos sus argumentos que lo va a condenar. Después pasa al juez de ejecución y medidas de seguridad, que es el que impone la pena. ¿Cómo la impone? Bueno, el delito que se dio es hurto calificado y agravado. Va de 4 a 10 años. Esa persona no tiene antecedentes penales, entonces me voy a mover en las primeras cuartas. ¿Alguien recuerda lo que son las cuartas? Alguna vez lo hablamos en otra clase para quienes ya hayan estado. Elizabeth. Elizabeth Valencia, ¿estás por ahí?
Bueno, entonces, ¿a qué se refieren estas cuartas? Si, por ejemplo, yo tengo que una pena, el juez de medidas de imposición de penas y medidas de seguridad, le dijeron que la pena que se debe imponer es de 1 a 4 años. Entonces tengo, si lo divido en cuartas, tengo el primer año, el segundo año, el tercer año y el cuarto año. Esta persona no tiene antecedentes penales, no fue con violencia sobre las personas o sobre las cosas, me trajeron constancia de buen comportamiento, que la comunidad, que no sé qué. El juez se puede mover en las primeras cuartas, o sea, le voy a dar un año. La pena me dice que le voy a dar de 1 a 4, pero como no tiene antecedentes y evalúe todas estas circunstancias familiares, entonces le voy a dar un año o le voy a dar 2 años. No, resulta que tiene antecedentes penales, que ya ha reincidido, que esto fue con violencia sobre las personas, que son varios delitos, que tal. Entonces me voy a mover en las últimas cuartas. Entonces no le voy a dar 1 o 2, sino 3 o 4 años. Eso lo hace el juez de imposición de medidas y penas, que es después de la sentencia. Entonces esa parte también la vamos a ver. Ese temita lo vamos a ver en la estructura de la sentencia el 22 de septiembre. Va a haber una evidencia de desempeño. Yo más adelante les voy a dar los temas, por ejemplo, para esta evidencia de desempeño. Los términos han cambiado, entonces ya no se llama examen parcial, examen final ni seguimiento. Ahora se llaman evidencias de desempeño. También está la evidencia de producto, que sería como el examen final, más o menos. Y la de conocimiento, que son las partes como del seguimiento, lo que antes llamábamos seguimiento. Bueno, tenemos, bueno, como les decía, entonces esa evidencia de desempeño, yo más adelante les digo el tema y se los informaré con tiempo, pues, para saber qué vamos a hacer. O si tienen alguna sugerencia, enseguida que le muestre la forma de evaluar, también me lo dicen y lo podemos organizar de una vez. Vamos a hablar sobre, bueno, cuando ya terminemos esta parte de la sentencia, la explicación de la sentencia, ya vamos a iniciar con los delitos. Entonces, los delitos en el Código Penal están clasificados de acuerdo al bien jurídico vulnerado. Entonces, por ejemplo, un bien jurídico, la vida. Ya empiezan, entonces, en ese capítulo empiezan los delitos contra la vida y la integridad personal, que empezamos con el artículo 101, que es el genocidio. Ahí vamos a encontrar el homicidio, las lesiones personales y las amenazas. Entonces vamos a evaluar cada uno de esos delitos. Después vamos a ver los delitos con la libertad e integridad sexual, que es de lo que habíamos colocado el ejemplo ahorita, que es el acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14, acoso sexual. Después contra el patrimonio, lo que es el hurto, la estafa. Ahí también vamos a ver el abuso de confianza. ¿No les parece? Si no sabían, el abuso de confianza es un delito y tiene diferencias con el robo y la estafa. En el hurto, usted le quita algo a alguien. En la estafa, usted lo engaña para que ese alguien le entregue algo. Y en el abuso de confianza, a usted le entregan algo en calidad de préstamo y no lo devuelve. Eso es en resumidas cuentas de lo que se trata, pero lo vamos a ver de una manera más técnica, pues. Pero esa es como la gran diferencia que hay entre esos delitos, porque a veces se confunde. Entonces usted tiene que saber exactamente cómo se configura cada uno de ellos. También vamos a ver delitos contra la seguridad pública, entonces el terrorismo, porte de armas, el uso de explosivos. El porte de armas en Colombia es un delito peligrosista, o sea, como está configurado es peligrosista. ¿Por qué? Porque es como el riesgo de que ocurra algo. El hecho de que una persona tenga un arma lo constituye en una persona peligrosa. Entonces, así mismo se judicializa. Ese delito de porte tiene una pena tan alta, creo que más de 10 años, lo cual pues, si uno lo compara con otros como el hurto, que a veces es tan bajito, uno sí se cuestiona, pero ¿por qué? Solo portar un arma en Colombia te puede dar hasta 10 años de cárcel. Entonces, como les digo, ese es un delito lo que los penalistas llaman peligrosista. Ay, no, esa llamada se me da. Pues comenzaron los mensajes amenazantes de esta plataforma. Ay, Juan, pero ¿sabes qué? Y esta vez lo hice como me dijeron, amplié el plazo de la llamada que decía de 6:15, la puse hasta las 8:45. La verdad no sé por qué me sale eso. Bueno, voy a tener que abrir otro. El racionamiento Petri, ahí ve. Solo permite 1 hora gratis.
Así usted le ponga el rango muy grande, la hora es una hora y ya. Desde que la comienza solo es una hora. Ya les paso el otro link para que nos pasemos ahí, qué pena. Bueno, Profe, entonces para pasar el otro link, que de una vez se metan al enlace del grupo, porque si no la mitad van a quedar en el limbo sin enlace. jóvenes, por favor, Muy péguense al bien, muy WhatsApp. bien. Por favor, se pegan al WhatsApp, todos, que ahí está en el chat. Ahí se lo voy a volver a colocar. Porque sí, si no nos vamos a quedar sin por dónde ingresar acá. Igual, yo ya voy a crear la nueva llamada y se los paso de una vez. Deme de 2 minuticos, yo termino aquí esta guía. Terrorismo, delitos informáticos, que está tan de moda. Acceso abusivo a sistemas informáticos, fraude informático, pornografía infantil en Internet. Delitos contra la administración pública. Hay delitos que, o sea, si usted no es funcionario público, usted nunca lo van a inculpar de un prevaricato, cohecho, peculado. Entonces solamente lo cometen los funcionarios públicos. Delitos contra el medio ambiente, es relativamente nuevo. Ahí también vamos a ver algo de la ley de protección animal. Bueno, la forma como vamos a evaluar. Mi propuesta es... Vamos a unir ya al otro chat entonces. Listo, bueno, ya como ordene mi capitán. Espérame, a ver, yo me voy por aquí. Listo, se la voy a colocar acá en el chat. No vi cuántos habían en el otro para ver si todos sí llegaron. De 15 a 18 personas, profe. Y solamente tengo 8. Carlos ya se unió al otro. Carlos Aguirre. Al otro no, a este. Aquí estoy ya. Transbordo línea A, la línea B. Sí, porfa. Aquí Cuando ya estamos están en la otra, cierren esta, porfa, para yo saber quién me falta. Juan, cerra la anterior. Jonathan, cierra la anterior, porfa. Emiliano, ya te pasaste. Listo. Profe, listo, aquí estamos ya. Bueno, vamos a ver si por aquí me deja. Jorge Luis Fernández me falta, Emiliano. Emiliano, reportes en la línea de mando, pues. Profe, soy QAP. Ustedes me cierran el otro lado, porfa. Claro, ya mismo lo cerramos, profe. Gracias.
Solo me falta Jorge Luis Fernández. Bueno, voy a dejar abierto un ratico este otro lado. Ah, seguro ya lo castigaron entonces. Jóvenes, entonces les estaba comentando de la forma de evaluar. Entonces miren que acá tenemos, por ejemplo, que para dentro de 8 días tenemos una consulta extra clase. En las diapositivas, en la última página, ustedes van a ver cuál es la consulta. 25 de agosto tenemos un quiz. Este módulo todo es virtual. Entonces, todas estas exámenes, el quiz, todo va a ser vía internet, ¿ok? Ya han presentado exámenes la gran mayoría en la plataforma, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos de qué se trata. Es ingresar por cuestionario. Ustedes una vez ingresen al cuestionario tienen una hora para realizarlo, solo un intento. Ustedes van dando las respuestas que consideren acertadas y cuando lo terminen, cuando le den enviar, inmediatamente les va a aparecer la nota para que lo tengan entonces en cuenta ahí. Juan Fernando, cuéntame. Una pregunta respecto a los quiz y a los exámenes. ¿Van a ser multirespuesta o hay que escribir? Porque si hay que escribir, le cuento que se debe dar con un buen espacio de tiempo, porque uno escribiendo se demora más para redactar, digamos, la idea de lo que quiere plasmar. Lo que si es multirespuesta, uno solamente chulea y ya. Entonces, para Mira, tener... cuando son exámenes en línea es muy complicado no evaluar preguntas abiertas. Entonces estas van a ser falso y verdadero, selección múltiple, única respuesta. Ya, no van a haber preguntas abiertas. En los Excelente, quiz, no. 5 para todos de una vez, muchachos. Entonces no se van a hacer preguntas abiertas en los quiz. Bueno, de eso que tenemos de estas actividades evaluativas, entonces tenemos la consulta que ahorita les explico qué es al final de la clase. Tenemos el 25 de agosto un quiz virtual, tenemos un análisis de video en clase, vamos a hacer una mesa redonda con los temas que hemos visto. ¿Cómo se evalúa esto? Vamos a ver el video, un video corto en clase y yo después uno a uno les voy preguntando y ustedes me dan la respuesta por este medio y así mismo les doy la nota. ¿Qué opinan de las exposiciones? Está muy interesante, todo el plan de trabajo está muy bien. Bueno, entonces la idea es que estas exposiciones también sean en línea. Espérame, yo organizo esto. Yo les voy a dar un tema previo y van a hacer una exposición corta en línea. Ese día deben tener cámara, micrófono, una exposición cortica, 3-4 minutos, hablando de un tema que yo les voy a dejar. También se hace la valoración en clase y posteriormente el 20 de octubre tenemos otro quiz virtual. La evaluación, la evidencia de desempeño de producto, puede ser otra exposición, puede ser trabajos escritos, ya si tienen alguna sugerencia me dicen, si les parece bien esta evidencia de conocimiento que les estoy mostrando de los temas, si hacen alguna sugerencia, cambiamos algo, ustedes me dirán. La idea que tuve con esto es que sea más o menos repartido dentro de las 15 clases que tenemos, como para no quedar muy recargados, por lo menos en cuanto a tiempo. Entonces miren que está distribuido pues como para que sea más o menos cada 15 o 20 días la parte evaluativa. Igual esto lo podemos modificar modificar de ahí en adelante, de acá para atrás no, ya sabemos que para dentro de 8 días tenemos una consulta y ahorita les digo qué es. Si en la próxima clase ustedes tienen alguna sugerencia me dicen y ya lo completamos. Asimismo les voy a decir, por ejemplo, cuál va a ser la evidencia de desempeño y cuál va a ser la de producto, que la de producto sería como la evaluación final, que sería el 10 de noviembre. Listo, ya voy a cerrar la otra llamada que ya se supone que todo se pasará. Okay. Carlos, ¿ibas a preguntar algo? Ahí donde dice el 70% del frente dice de cada nota 20%.
pero daría 100 Sí, ese es el 100% de las del notas 70. del 70. O sea que a cuánto equivale cada una, como a un 15, porque no me cuadran las 5. No, es que cuando tengas las 5, esa nota yo la paso para el 70%. Va a corresponder al 70%. Por eso O suma sea que en 100. el momento no sabemos el quiz cuánto va a valer, Sí, la ahí exposición está. cuánto va a valer. Claro. Del 70% el quiz vale el 20. Del 70% el quiz vale el 20. Ya sería hacer una regla simple de 3, y sería como Ah, 20 ya. y 10 y punto. Ah, ya. Entonces el final vale como un 30%, ¿cierto? No, porque sería el 15% nomás. Ya no es el examen final, ya no es del 30, sino del 15, que sería la evidencia de producto, el último día. Ah, bueno, entonces el resto corresponde a un seguimiento o qué, ¿cómo es la cosa ahí? Sí, básicamente es lo que se pretende, que quitarle, como bajarle un poquito la carga a ese examen final que era tan alta y darle más peso a lo que es el seguimiento. Porque muchas veces una persona con un examen final puede ser que en un examen o la recupera muchísimo o la termina de perder, ¿sí me hago entender? Porque el porcentaje era muy alto. Entonces la idea es que tengan más oportunidades, que por ejemplo, mira que un seguimiento es para las personas que siempre llegan a clase, que hacen las consultas, que participan, entonces darle como más peso a esa parte y no tanto a un solo examen final, que era del 30. Esa es como la idea. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a la guía? Esto se va diligenciando a medida que se van realizando las clases, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para hoy tenemos la clase magistral, preguntas y respuestas y las diapositivas. Les dejo la consulta que es para dentro de 8 días y eso hace parte de la primera nota que vamos a ver, que es del 20% de ese 70%. Que estaría aquí 11 de agosto, consulta extra clase. Esos serían entonces los temas, la guía, esto les queda en el Q10, ustedes lo pueden estar consultando constantemente, así saben cuál va a ser por ejemplo, el próximo tema que se va a ver. Ustedes ahí tendrían toda esa información para su consulta. Recuerden que también las clases, después de que estén grabadas, van a estar en el Q10 y va a aparecer también ahí como un videito. Entonces ustedes pueden pueden descargarlas cuando quieran. Yo tengo un canal en YouTube, entonces la idea es que yo los estoy subiendo por ahí y yo les paso el link a ustedes en la plataforma del Q10 para que ustedes la puedan descargar cuando la necesiten. Entonces si necesitan para un examen o lo que sea, ahí está. Hola. Ahí vuelve otra vez la pregunta. Entonces, si yo ingreso a clase, ¿usted ya va a llamar a lista o qué? Porque si yo digo que, y si yo dejo para no entrar a clase, sino luego ir a verla en toda la plataforma, entonces quedo con la La falta, inasistencia. sí, claro, claro. Sí, O claro, sea pues es que que sí o sí toca uno entrar a la clase, sea a esta o a la otra. sí, claro. Lo que pasa es que, mira, dentro de las clases virtuales hay dos conceptos, uno que es sincrónico y otro que es asincrónico. Sincrónico es que estamos en línea aquí en este momento. Y así es que se van a dar estas clases. Y el asincrónico es, por ejemplo, cuando ustedes hacen un módulo, no sé si lo han tenido, que te habilitan algo en la plataforma y usted tiene 8 días y usted verá cuándo entra, a qué horas hace el examen, a qué horas ve los videos y resuelve y presenta el examen y ya. Ese sería asincrónico. Pero el sincrónico es este, que estamos los que estamos conectados en línea, que la clase se está dando, sí, claro. Y aquí también se evalúa la asistencia, lo que no se hace en el otro. Han habido, por ejemplo, no sé si ustedes lo han hecho, algunos cursos virtuales donde ustedes simplemente le dan un link para ingresar a la plataforma y ahí están los datos. Usted verá cuándo entra, cuándo descarga los documentos, a qué horas puede estudiar, a qué horas puede ver los videos, presenta un examen y ya. Pero este módulo es sincrónico, o sea que las clases se dan virtuales en tiempo real, yo llamo a lista y todo como si estuviéramos de manera presencial. Carlos, ¿vos con quién estás? Que me dijiste que, ¿cómo es el nombre de tu compañerita? Con Elizabeth, pero ella de todas maneras dijo que en la noche volvía y se conectaba. Entonces no la voy a anotar aquí. No. Ok.
Tengo Profe, entonces, una pregunta. sí, ¿Cómo se llama su canal de YouTube? hay sistema de seguridad Para, social en Colombia. Yo sé que no para tiene nada que ver, seguirlo. pero enseguida te lo mando. Juan Fernando Listo. Sierra, Reinel, espérenme que estoy, Reinel Rondón, Jonathan Jaramillo, Alejandro, Elizabeth Valencia, por ahí está. Carlos, ¿tú Elizabeth es Valencia? Salgado. Geraldine Gómez. A ver quién me falta. Presente por Emiliano González. Emiliano González, sí, Geraldine Gómez, ya. Reinel, Jonathan Jaramillo. Yes, ok. Bueno, vamos entonces con la presentación del tema del día de hoy. Denme un segundito que eso a veces no sé por qué se me complica compartir. Por favor, miren en el Q10 las diapositivas. También se las envié a un compañerito por WhatsApp. Si se las puede compartir a los compañeros de pronto quienes no puedan ingresar a la plataforma. Igual aquí se las voy a mandar. Regálenme un segundito, por favor. Profe, las diapositivas de Derecho Penal General. Porque no me sale. Pero estoy tratando de proyectarles las diapositivas. ¿Alguien ya las tiene? Ya las miró en el Q10. Sí. Sí, profe, yo desde ayer estuve mirando en el Q10 las... Sí, en el Q10 está. Se ven bien. Voy a empezar así porque no, no me está dejando compartirlas. No sé por qué no me abre aquí la pestañita. Bueno, entonces ahí tenemos Derecho Penal General. Vamos del 4 de agosto al 10 de noviembre. En el contenido de la clase, entonces ya hicimos la presentación del módulo, que es donde están los temas y las fechas, ¿no es cierto? La metodología siempre va a ser virtual sincrónico, o sea, siempre vamos a estar conectados en línea, 6:30, 8:30, o en la mañana o en la tarde. La idea es que sea algo muy participativo, que a medida que yo voy dando la explicación, pues les pida que participen dentro de la charla con preguntas, con opiniones, con experiencias que hayan tenido. En la guía ustedes pueden encontrar las fechas de los temas y de la evaluación. También la temática que se va a evaluar. Sin embargo, como les dije, me faltan la de producto y desempeño. Yo para la próxima clase ya les tengo cuáles son los temas que vamos a evaluar ahí, para que ustedes sepan exactamente cuáles van a ser. Espérenme que ya parece que sí. Bueno, de los estudiantes que tengo, creo que todos ya habíamos estado juntos. ¿Hay alguien que esté nuevo en la clase? Que él sea la primera vez que dé clase conmigo. Creo que ya todos habíamos estado, ¿no es cierto? Elizabeth Valencia. Elizabeth, ¿estás en clase?
Sí, profe, aquí estoy. Tú ya habías estado en clase conmigo, es que tengo dos Elizabeth y estoy confundida. Profe, sí, ya había estado en clase con usted el semestre pasado y la clase anterior, que fue la del martes. Perfecto. Y entonces, creo que todos nos conocemos, ¿no es cierto? Sí. Yo soy nuevo. Ay, bienvenido. Bienvenido, saludemos al compañerito nuevo. Hola, Juanfe. Juanfe. Muchos éxitos para este semestre, señor Juan. Muchas gracias, señor Emiliano. Igualmente para usted y todos mis compañeros. Espero que este semestre sea muy exitoso para todos. Esa es la idea, compañeritos. No nos limitemos por el hecho de estar virtual, muchachos. Las clases han sido súper amenas, muy participativas, han sido de gran crecimiento académico, personal. Entonces, la invitación es que sigan siendo así. No nos limitemos porque seas virtual, entonces vamos a bajar el ritmo o la intensidad. No, o sea, hemos llevado un ritmo muy bueno con los otros módulos. Y la idea es seguirlo haciendo, listo. Lo que sí es que esto, cuando vayan a hablar, cuando a veces de pronto se presenten temas de mucho debate, por ahí está la opción de levantar la mano porque así nos escuchamos todos, listo. Es como la invitación. Bueno, jóvenes, entremos entonces de lleno a la temática del día de hoy. Vamos a tener unas definiciones importantes que tenemos que tener claras antes de proceder pues con el tema. Delito, unas definiciones importantes que tenemos que tener, que ya hemos trabajado, que ya conocemos, y lo que es el delito. Cuando hablamos del delito se define como una acción típica, antijurídica, culpable. ¿Qué es típica, Emiliano? Carlos Aguirre, cuéntame. Típica quiere decir que esté tipificado en la norma como delito. ¿Qué es tipificar? O sea, que en la norma diga que si robar es un delito, o sea, si robar es un delito, que en la ley diga que robar es malo, ¿cierto? Es un delito y tiene una pena, sí, tiene que estar expresa en una norma que eso es una contravención, que eso es una conducta que no se puede realizar. Por ejemplo, andar desnudo lo considera uno mal hecho, pero no está tipificado como si fuera un delito. Hay algo que de pronto sí, eso atenta contra la moral pública, actos obscenos o no sé qué. ¿Ustedes se acuerdan hace, creo que fue 2 años, un escándalo de un extranjero andando con una paisa y la pelada estaba en ropa interior y tenía unas cadenas y todo? ¿No se acuerdan de ese escándalo? A ellos los multaron por eso. Los multaron por eso, porque eso atenta contra la moral pública. Entonces hay ciertos actos obscenos públicos que sí podrían tomarse como tal. Digamos en el ejemplo que estás colocando, un escote pronunciado. Puede ser que tu religión, tu moral, tus costumbres te digan que eso está mal, pero no es un delito. Pero en ese sentido sí podríamos acomodarlo como a un ejemplo. Emiliano, ibas a decir algo. Profe, sí, eso fue en el Parque Lleras. Ajá. Una señorita pues mostrando sus atributos, pero no fue bien vista acá en nuestra ciudad y fue sancionada y creo que deportada a su sitio de origen por el alcalde. El extranjero era el gringo, él era gringo, la muchacha creo que sí era de acá, pero sí, eso atenta contra la moral pública. Nos Claro. está dando mal allá en el Lleras mostrando todos esos atributos, bendito sea el Señor. Juan Fernando, cuéntanos. Pues es que, pues digamos que la desnudez no es un delito, pero el exhibicionismo sí. Exacto, entonces depende, porque hay playas nudistas y ustedes están en una playa nudista, no le pueden hacer nada. Esas playas están en Colombia, o sea, no estamos hablando de países europeos, aquí hay playas nudistas. En esos espacios se puede dar la desnudez y no hay ningún problema, pero por ejemplo hay algunos extranjeros que llegan a playas en Cartagena, en Boca Grande, en cosas que son como muy conocidas, muy públicas, donde hay niños y todo, y ahí sí no estaba permitido hacer eso.
Hay algunos sitios que ya tienen señalizado playa nudista, por ejemplo el Tayrona las tiene, hay algunas de Cartagena que las tienen. Lo que pasa es que como los extranjeros, por ejemplo, de algunas partes de Europa tienen unos conceptos como más liberados, pues o más descomplicados, por llamarlo de alguna manera. Entonces a veces no tienen la concepción de que aquí eso no está bien y no puede ser en cualquier playa que lo hagas. Entonces eso sí puede ser eventualmente sancionable. Entonces ya tenemos típica, está en el código y ahí dice que eso no se puede hacer, ya sabemos que es típica. Ahora, ¿qué es antijurídica? ¿Qué significa antijurídica? Juan Fernando Sierra. Que va contra la norma. Contra la norma sería contra la típica. norma. Sí, porque si está escrito en la norma es típico. Sí. Y si usted está cometiendo algo que la norma dice que usted no debe realizar, es antijurídico. Pero para ser más específicos, antijurídico es que va en contra de un bien jurídico tutelado. En contra de un bien jurídico tutelado. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados en Colombia? Por ejemplo, la vida. La vida es un bien que el Estado tiene que garantizar. ¿Cuál sería la conducta antijurídica? Un homicidio que lesiona el bien jurídico de la vida. ¿Sí me hago entender? Bien jurídico, el patrimonio, La salud. claro. La salud, claro, la salud. Tenemos el bien jurídico, la salud. ¿Cuál sería la conducta típica o el delito que afecta el bien jurídico de la salud? Las lesiones personales, por ejemplo. Entonces, así cada bien jurídicamente tutelado tiene unos delitos que lo afectan. El patrimonio es un bien jurídicamente tutelado por el gobierno, o sea, el gobierno lo tiene que proteger. ¿Cuáles son los delitos que atentan contra el patrimonio económico de las personas, por ejemplo? El hurto, la extorsión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado? El patrimonio, mi patrimonio económico, eso lo tiene que proteger el gobierno. Si alguien comete un delito en contra de mi patrimonio, está afectando el bien jurídico patrimonial. El secuestro también. El secuestro tiene que ver es con el bien jurídico de la libertad. Ya. Emiliano, cuéntanos. Profe, un favor, cuando usted dice el patrimonio de la persona, ¿tiene cuantía para poder ser excarcelable o carcelable? Para ser excarcelable, sí. Sabemos que lo que sea menos de un salario mínimo, eso puede ser excarcelable. Cuando es el patrimonio. Entonces, entre más se haya hurtado, las penas pueden variar, pueden ser movibles, pero sí tiene que ver mucho el patrimonio. Incluso cuando estamos hablando de patrimonio, lamentablemente, la fiscalía, si es un monto muy bajito, te va a ignorar. O sea, el delito está ahí, pero ellos no le van a dar prioridad. ¿Sí me hago entender? Tenías un celular que estaba valorado en 200, 300 mil pesos. Pues hay cosas que definitivamente no se van a tramitar o se van a quedar en el archivo. Muchas gracias, profe. Pero mire, Emiliano, algo tan peculiar. Eso es cuando estamos hablando del patrimonio de las personas. Pero existe un delito que se llama omisión de agente retenedor, que es cuando una persona que tiene una empresa no paga sus impuestos a tiempo. Entonces, estamos hablando también del patrimonio económico, pero ya no el de las personas, sino el de la nación. Es diferente. Entonces ahí estamos obligados a pagar impuestos. Ese delito de omisión de agente retenedor es cuando tú tienes que retener de las ventas, tienes que retener un IVA, retención en la fuente, eso, lo retienes y no lo pagas. Eso es un delito. ¿Y cómo te parece que tuve un caso de alguien que fue acusado por omisión de agente retenedor por una deuda de 5,000 pesos? 5,000 pesos. Y por eso hubo un proceso penal, le asignaron el fiscal, tenía su defensor, estaban las audiencias por 5,000 pesos. Y tuvimos que esperar hasta que llegara a cierto punto el juicio para decir, venga, yo pago eso, dígame dónde tengo que ir. O sea, es que era más el tiempo que se perdía. Eso pasa con los delitos contra la administración pública, el peculio público. Pero cuando es el patrimonio de las personas, el monto sí puede desestimar una denuncia. Emiliano, cuéntame. Profe, muchas gracias. Ese también entonces sería cuando uno declara renta.
Pues es más diferente, porque lo otro ya sería no teniendo Evasión. empresa o microempresa. Sí, es El que le diferente. toca ante la DIAN, la Cámara de Comercio, perdón, ese se declararía ahí. Es que son diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de omisión de agente retenedor, que fue el que te acabé de explicar, eso tiene que ver con derecho penal. Penal, es que la persona la puede mandar a la cárcel por eso. Pero en el que tú me estás diciendo es evasión de impuestos, entonces eso tiene como unos rangos. Y en gran medida eso conlleva a demandas civiles que te pueden embargar la empresa o tus bienes. Es diferente. Entonces depende de la línea por donde se vaya, el tipo de delito que sea, puede ser. Si se va por lo civil te van a embargar, si se va por lo penal te van a condenar a una pena de prisión. Bueno, por desgracia, mejor estar al día entonces. Sí, eso tiene riesgo. Más que todos los que tienen empresa, porque esos delitos son mucho más delicados. Bueno, todos, pero más graves esos. Entonces ya sabemos, típica que está escrita en un código, antijurídica que lesiona un bien jurídicamente tutelado y culpable. Esas serían las tres características. Cuando hablamos de culpabilidad, estamos hablando como de la parte subjetiva del delito. O sea, ya sabemos que usted lo hizo, tenía el arma, usted fue el que disparó y el otro murió. Es claro que ahí hay un homicidio, por lo menos tipificado está. Antijurídico, claro, lesionó un bien tutelado que es la vida. Ahora, ¿es culpable? Esa es la parte subjetiva que hay que analizar. ¿Por qué lo hizo? Ahí vienen las preguntas esas que todo investigador judicial tiene que resolver cuando está frente a un delito. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde? Todas las preguntas las tiene que resolver. Y el por qué es el que me habla de la culpabilidad. Sí, hubo un homicidio. Ok, fue él. Sí, él fue. Él tiene el arma en la mano. Él fue el que disparó. La gente lo vio. Hasta él mismo dijo que sí era. Ah, ok, pero ¿por qué lo hizo? No, es que fue en defensa propia. No, es que fue con ira de intenso dolor. No, es que yo no sabía que el arma estaba cargada. Entonces ahí es donde se evalúa la parte subjetiva para definir la culpabilidad. Y puede ser que haya afectado la conducta típica, que sea antijurídica, pero que no sea culpable. Emiliano, cuéntame. Profe, otra cosita, como ya llegó un nuevo código de procedimiento penal, ¿Cuál? El que usted acaba de decir de ira e intenso dolor ya no fue abolido. No. Le voy a poner un ejemplo pues más sencillo. Yo llego a mi dulce hogar y encuentro a mi pareja con otro señor en dulce hogar y así como se acaba de decir, intenso dolor, ya eso fue abolido, ¿no? Ya lo quiso hacer, ya no es así. Pero ¿por qué me dices que fue abolido? ¿Tú tienes la norma, link o algo que diga que eso fue abolido en Colombia? Pues porque ya como ya uno ahí, pues un ejemplo, yo cojo y le aplico mi norma de intenso dolor a esa persona a estar con el ser que, pues es cierto que es íntimo mío, y yo voy y digo eso allá, sí me puedo salvar. Bueno, cuando hablamos de la ira e intenso dolor, vamos a ver si lo tenemos por aquí, el artículo 57 del Código Penal. Espérame a ver si es este. No es que tú alegues ira e intenso dolor en cualquier circunstancia y por eso mismo te vayan a exonerar de la culpa, no. Hay unas características muy específicas que se tienen que cumplir a la hora de alegar una ira e intenso dolor. En el artículo 57 del Código Penal, yo el código también se lo subí al Q10 y de pronto lo pueden tener a la mano. Cuando estemos en clase sería muy interesante que tengan Código Penal y la Constitución Política a la mano, porque son documentos que vamos a estar consultando constantemente. Cuando hablamos de la ira de intenso dolor, estamos hablando del artículo 57 del Código Penal y dice, el que realice la conducta punible en estado de ira o intenso dolor causadas por comportamiento ajeno, grave e injustificado, incurrirá en pena no menor a la sexta parte de la mínima ni mayor de la mitad del máximo. ¿Qué significa esto? La ira e intenso dolor te va a rebajar la pena. Si una persona alega esto, se puede rebajar la pena. Ahora, ¿qué es la ira e intenso dolor? Cuando tú estás hablando de esa institución jurídica, significa que has tenido has visto, has presenciado una escena, una acción muy impactante para ti que hizo que te descontrolaras de alguna manera. Esa ira, intenso dolor tiene que ser inmediata.
Entonces, en el caso que me pones, usted llega despacito a la casa, medio abre la puerta y ve a su susodicha con el vecino. Usted ajusta la puerta y dice, este me la va a pagar. Va a conseguir un arma, llega y los mata. ¿Eso sí era intenso dolor? No, no fue inmediata. Usted tuvo tiempo de planearlo. Entonces ahí no puedes alegar eso. Carlos Aguirre, ibas a decir algo. Ahí cabe el ejemplo de un violador que llegó con el niño, no sé si era un niño, una niña, ahí tapado con una sábana al hospital y el vigilante marcó el arma y lo mató. Sí, claro, ahí Ahí aplicaría. vio Pero algo, esa persona se fugó. El que le dio el disparo se fugó. Eventualmente lo podría alegar, pero mira lo peligroso que es la situación. Ustedes no conocieron una muchacha, ella está jovencita, como 25 años, llegó a la casa y la expareja estaba violando a la hija. La chica mató al tipo, creo que lo cogió a cuchillo, yo no sé qué fue lo que le hizo, pero lo mató. Y la pelada la condenaron. Y no le aceptaron la ira de intenso dolor. Entonces eso depende mucho de las circunstancias específicas de cada hecho, de la argumentación que el abogado, o sea, hay muchos factores alrededor de eso, entonces no es tan fácil alegar una ira de intenso dolor y que te la... O sea, ¿qué más ira de intenso dolor usted llegar a su casa y ver que una persona está violando a su hijo? O sea, es que eso traumatiza y eso, mejor dicho, trastorna la personalidad y las acciones que cometa a una persona inmediatamente. Entonces podría pensarse que sí, pero esta muchacha fue condenada por eso y no tuvieron en cuenta la ira de intenso dolor. No conozco los detalles del caso, pero sí sé que ella fue condenada y no le tuvieron en cuenta eso. Entonces es un riesgo. También mirar si la persona tenía antecedentes. Bueno, Emiliano, llegaste y lo viste, pero qué casualidad que tenías un arma en la mano justo ese día y estaba cargada. ¿No sería que ya los estabas vigilando desde antes y ya sabías si estabas buscando el momento? Emiliano. No, profe, no, yo soy analizador. Inocente. Yo analizo mucho el sistema, ¿cierto? Le daría gracias a ese señor y le diría que faltó mercadito. Nada más bien cogería la curva, como se dice vulgarmente. Hay muchas cosas cuando uno llegue ante un juez, mire que usted da esos ejemplos muy valederos para que lo puedan exonerar a uno y no ir a prisión, porque es que el derecho a la vida es uno. Sí. Claro, es que otra cosa que se evalúa ahí, Emiliano, ¿sabes qué es? La proporcionalidad. Proporcionalidad. O sea, encontraste a alguien que tenías 3 pasteles y encontraste a una persona y te robó un pastel y vos lo viste y lo cogiste a cuchillo. Pues, o sea, no es proporcional lo que estás haciendo. Hay ciertas características que pero es que ahí se está uno defendiendo porque le están llevando lo de uno, entonces. Pero eso no es proporcional. Es cuando hablamos, por ejemplo, de la legítima defensa, que es tan polémico eso. Una persona viene con un arma cortopunzante pero pequeña, la persona tiene una contextura, por ejemplo, Juan es grandote, es acuerpado, y llega otra persona con un cuchillo pero pequeño, la persona es bajita, la persona es delgadita, es una mujer que normalmente podrían llegar a ser menos fuertes que el hombre, y vos llegas y le pegas 3 tiros, o sea, ¿cómo? Entonces ahí hay que mirar la proporcionalidad del arma, el área anatómica, porque también, bueno, porque no, el disparo porque no fue en una pierna, porque si te estabas defendiendo y querías era detener el ataque de la otra persona porque le tenías que dar un disparo en la cabeza, pudo haber sido en un brazo, en una pierna, si se fue corriendo, entonces en la pierna para que no corra más. Entonces hay muchas circunstancias que hay que analizar en ese sentido. Juan. Profe, ahí es donde entra el tema de la igualdad de fuerza. Exacto. Y también, pues, si la idea es movilizar el sujeto, usted con un disparo que le pegue en la pierna lo inmoviliza, pero si le pega 3 y 4 lo vas a matar. Exacto. Entonces ahí es donde el exceso de fuerza también se va en contra del sujeto. Exacto, entonces son muchos los aspectos que hay que analizar. El área anatómica vulnerada, repetición de golpes. Me quería defender y le propiné 10 heridas por arma cortopunzante en cuello. O sea, tuviste tiempo de pensar, repensar, él ya estaba en el suelo, él ya estaba limitado en su movilidad. ¿Cuál era la idea de seguir haciéndolo? Entonces ya no era una defensa, ya es un ataque y es muy diferente. Entonces hay muchas circunstancias que se tienen que analizar alrededor de esos hechos para poder alegar.
Una ira e intenso dolor que te rebaja la pena o un estado de necesidad, una legítima defensa que te exonera, que son diferentes circunstancias. Bueno, esa sería en la definición de delito. Tenemos en la definición de la pena. ¿Qué significa? Es un castigo. Es un castigo que se da por haber vulnerado un bien jurídicamente tutelado, la salud, la vida, la integridad, el patrimonio. Y esas sanciones, esos delitos tienen una sanción. ¿Cuáles son esos tipos de penas? Entonces hay penas que son las principales y las sustitutivas y accesorias. Por ejemplo, una principal, privación de la libertad, ¿no es cierto? Otra, una multa. Esas son principales. Sustitutivas, por ejemplo, bueno, este delito da 2 años de cárcel. Como son menos de 4, te podemos dar la detención domiciliaria. Entonces, eso sustituye la pena anterior, ¿no es cierto? La detención domiciliaria. La accesoria, bueno, aparte de que te robaste la plata del Estado, te vamos a dar cárcel y no vas a poder ejercer ese cargo público por tanto tiempo. Entonces son penas accesorias que se dan. Esa suspensión de los cargos públicos, ¿cómo les parece que no son sino como hasta 5 años? O sea lo que sea que haga. Es increíble. En China es toda la pena de muerte. Pero bueno, aquí si se hurtan el peculio público, no es para el Código Penal, no tiene la gravedad como para pasar de 5 años de no poder. Es que debería, de hecho, no volver a ejercer cargos públicos. Eso fue un referendo que hace mucho tiempo se hizo, el anticorrupción, que no pasó porque no fuimos a votar. ¿Recuerdan? Ese fue uno de los puntos que decía, no, es que no, o sea, si alguien comete un delito contra la fe pública, no debería volver a ocupar cargos públicos. Pero bueno, esa norma no pasó. Carlos, cuéntanos. Profe, que esta gente les meten como 5 años y no los mandan a la cárcel, los mandan es por ahí a cumplir en un batallón, en una guarnición militar. Ajá. ¿Sabes qué alegan muchos de ellos? Peligro público, que por ejemplo, son figuras públicas, entonces que pueden estar expuestos a ataques de los demás reos o no sé qué. Pero igual, eso podrían alegar los violadores. Todos sabemos lo que le pasa a los violadores cuando llegan a Bellavista. Y si no es de cuello blanco, allá va a dar. Y ellos no podrían alegar, sáqueme de aquí porque estoy en peligro. Nunca he visto alguno que violador que lo hayan mandado para Bellavista y que hayan dicho que no, que es un peligro, que no lo manden para allá. Garavito. Por todo lo que eso implicaba, pues, y como por Garavito y el que, ¿recuerdan esa niña Samborí? Ese señor también está en cárceles especiales diferentes, pues, por el riesgo que hay para la vida de los delincuentes. Juan Fernando, cuenta. Profe, respecto a los delitos sexuales, ¿se acuerda que la otra vez hablábamos de que la castración biológica pues no era un método pues que se debiera aplicar, porque de igual manera el depredador sexual es un enfermo mental? Sí, total. Entonces, en ese orden de ideas, pues él puede sacarle gusto a realizar la misma acción con un objeto, con algo, sí. Pues. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que la solución sería la castración biológica y la amputación de todas sus extremidades. Cuando lo vuelvan a crecer, que vuelva a violar. Resultaste más cruel que todos. No, es que a eso debe ser así. Cuando vuelvan y le crezcan las manos, que vuelva y le meta los dedos a la muchachita. Sí. Eso. Y cuando le crezcan los pies, que se pare para que vaya y haga maldades. Bueno, eso no va a trascender de tu imaginación, porque hay varios aspectos que ahorita lo vamos a ver, que el primer principio del derecho penal, la primer norma rectora del derecho penal es la dignidad humana. Y lamentablemente, ¿la dignidad humana de quién? Del agresor. Entonces, gran parte, y lo hablábamos en procesal penal, gran parte de la legislación penal es para cuidar al agresor. Todos los derechos que hablan ahí es para cuidar al agresor. La dignidad, que el trato digno, que no ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, que el debido proceso, que todo eso es para cuidar al agresor. Entonces, imagínate que estamos hablando de dignidad, la amputación, ni la castración, ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua pueden aplicar por constitución política,
por principios rectores, por normas rectoras, por algunos convenios internacionales con los que estamos suscritos. Entonces, también hablamos alguna vez que cuando cada como 3 o 4 años llega un político diferente a decir y proponer lo de la castración, lo de la cadena perpetua para violadores, no sé qué. Mientras no se cambie la constitución política, eso no se va a poder hacer, porque la constitución política expresamente lo dice, no habrá cadena perpetua, ni pena de muerte, es que lo dice expresamente, ni siquiera es que lo deje como por ahí al aire a ver si de pronto, no, lo dice expresamente. Y recordemos que la constitución política de Colombia es norma de normas, de ahí para abajo no puede haber nada en contra de la constitución, por tanto, eso sería inexequible. Hay algunos aspectos en los cuales uno diría, bueno, pero y entonces, como que la eutanasia sí. Entonces la eutanasia sí se puede, pero entonces como que no, que prohíbe la pena de muerte y que el no sé qué, entonces ¿por qué la eutanasia sí? A ver, contésteme, ¿por qué la eutanasia sí? Juan Fernando. Es demasiado contradictorio. A morir dignamente, a no sufrir un degrado de su ser postrado en una cama. Por ejemplo, en el caso de Lela, que es una enfermedad degenerativa, pero esa enfermedad inmoviliza a las personas, pero esas personas escuchan todo lo que a su alrededor sucede sin poder hacer nada. Entonces eso es como evitar ese degrado de la persona. Elizabeth, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pues al fin y al cabo están quitando la vida, entonces es algo contradictorio. Sí, ¿y sabes qué fue lo que analizó la Corte Constitucional? Y decía, listo, tenemos el derecho fundamental a la vida y lo tenemos que respetar porque está en la Constitución política, pero es que la vida sin dignidad no es vida. Si hablamos de vida, tenemos que tener intrínsecamente adherido la dignidad. Entonces, en ese sentido, la Corte decía, no, es que es una muerte digna y también es un derecho, entonces lo instauraron como derecho y ya es una ley. Ahorita en este momento es ley de Colombia, es una ley que salió, creo que fue el año pasado, sí, en el 2022, donde dice que la eutanasia se puede hacer, pero bajo unas circunstancias específicas. Entonces esa es la razón por la que sí, aunque la Constitución diga que, porque no es una pena de muerte, es la misma persona la que está tomando la decisión, esa persona tiene que ser consciente, orientada, tiene que tener sus plenas facultades mentales para tomar esa decisión, tiene que ser porque sufra una enfermedad ruinosa o catastrófica, que ya se haya hecho todos los tratamientos posibles y no le haya dado resultado, que sea degenerativa, o sea, que cada vez está peor, que sea irreversible. Entonces son unas circunstancias específicas para que se dé, no es en cualquier caso. Y básicamente es porque no la están culpando ni le están imponiendo una pena de muerte, no, esa misma persona está decidiendo acabar con su vida. Entonces por eso esa la aceptaron. Ahora, ¿qué pasa con el aborto? Eso es otro rollo muy distinto. En el aborto hay una sentencia, la última que salió, ¿sabían que es legal en Colombia hasta las 24 semanas? ¿Ustedes sabían eso? Juan. Sí, profe, justamente de eso iba a hablar, que el aborto es muy contradictorio porque si el principal derecho que tiene toda persona es el derecho a la vida, entonces ¿por qué apoyan el aborto? O sea, es algo contradictorio. Yo entiendo que hay diferentes posiciones que lo justifican. La malformación del feto, cuando es por violación, entonces son cosas que son considerables, pero una peladita que se fue de rumba y se descuidó o se le fue la mano y se estrelló, entonces la solución es ir a abortar para no cargar una responsabilidad de toda la vida. Con el aborto, con esa sí no han podido. Con la eutanasia ya dieron la argumentación, con la dignidad y bueno, y se pegaron de ahí y ya salió una ley. Pero con el aborto en Colombia es una sentencia, no es una ley. ¿Qué significa eso? Que se pueden ir a estar, por ejemplo, si es hasta las 24 semanas, entonces la persona tiene que interponer una tutela o tiene que, aunque me han dicho que en bienestar familiar no necesitan nada. Pero ya salió el mensaje de los 15 minutos. Sí, gracias, ya lo voy a organizar. Entonces, por ejemplo, me han contado que en bienestar familiar ni siquiera preguntan, ¿tiene tantas semanas? Hágalo.
O sea, ni siquiera están preguntando las razones. Y eso sí es muy cuestionable, ¿sí me entendés? Bueno, hasta ahora ley no es una sentencia y la gente se puede pegar de ahí para hacerlo. Eso es con respecto al aborto. Pero lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el rollo ahí? Que la Constitución y las leyes protegen las personas y tenemos que el feto no es persona, sí tiene un bien jurídico tutelado, sí es un objeto de derecho, o sea, sujeto, perdón, es sujeto de derechos, pero no es persona. Entonces, ¿qué persona? El Código Civil dice que es persona cuando se nace. Entonces teníamos otra cosa que habla, no, pero es que los derechos del naciturus, o sea, así no sea declarado persona como tal por el derecho civil, es un ser que siente, es un ser sintiente. Entonces ahí hablaban de los derechos del naciturus. Eso es muy polémico, demasiado polémico y hay muchas teorías al respecto. El asunto es que en este momento no es una ley, es una sentencia, la 055 del 2022, que dice que hasta las 24 semanas se puede interrumpir el embarazo sin necesidad de dar explicaciones de por qué. Antes decía que sí tenía que ser bajo unas circunstancias específicas, violación, malformación, que corre riesgo la vida de la madre, pero en este momento ni siquiera piden eso. Bueno, tenemos entonces que ya miramos cuáles son las penas, las medidas de seguridad. ¿Cuándo se implementan medidas de seguridad? Cuando estamos hablando de personas inimputables. Inimputable significa que esas personas tienen un trastorno mental, puede ser permanente o transitorio, y no se van a enviar a una cárcel, sino a una institución psiquiátrica, o casa de estudio, o con libertad vigilada, o se reintegra a su medio cultural propio, por ejemplo, cuando son indígenas. Entonces es diferente esto, medidas de seguridad para los inimputables, las penas para los imputables. Jóvenes, ¿cómo hacemos? Toca otra llamada. Qué vergüenza con ustedes. Por supuesto, otra llamada. Llamada a un amigo. Un 50-50. Espérame, yo me meto por acá para hacer esto de una vez. No, si está ya la ultimita, no los molesto más. O si de pronto alguien sabe otro medio de hacer esto, me va contando, yo le voy cacharreando a ver cómo le hacemos. Ya les voy a anexar aquí en el chat la llamada. Ahí la tenemos, porfa, si se pueden agregar a la nueva llamada. Cuando vayan entrando la nueva, cierran la anterior, porfa, para yo ver que sí se hayan ingresado todos. Entendido, profe, ya estamos por aquí. Ya le agarramos la onda, ¿vía? No, tengo que buscarme esto de otra manera, pues. Yo le tengo la solución a ese inconveniente, profe. Si es plata, olvídalo. No, plata no. No. Vea, ¿sabe qué? Vamos a armar una revolución para que esta clase sea presencial. Es que vuelvo y digo, las dos clases con usted pues todo el semestre van a ser así. No. ¿Qué hicimos para merecer esto, por Dios? Bueno, cada vez que paso de una llamada a otra llega menos gente. No, mejor dicho. Elizabeth, ¿ya te pasaste? Valencia, repórtese. Hola, aquí estoy. ¿Me cierra el otro lado, porfa? Claro que sí. Emiliano, ¿me cierras el otro lado, porfa? Reinel. Claro que sí, profe. Gracias. Espérenme que yo esté segura que todos pasaron para... Elizabeth cerró fue esta. Reinel. Juan, si vos estás en el grupo, si armaron grupito, fíjate a ver si por ahí está Reinel.
Bueno, sigamos aquí a ver si hasta que llegue Reinel. Elizabeth Profe, siempre. necesito no veo a Reine. Alejo, buenos días. Reinel ya. Bueno, parece ser. Bueno, ya tengo los 8. Listo, ya voy a cerrar la otra llamada. Sí, que les digo que cada vez que seguimos hay uno menos. Bueno, Profe, tengo una preguntita. ¿Cómo hacemos para que se agregue otra vez la señorita Elizabeth Valencia? le puedes mandar el link de la llamada, yo te lo estoy colocando aquí en el chat. Ah, por favor. Listo, continuamos. Entonces hablamos que es diferente las penas y las medidas de seguridad. Las penas estamos hablando de los imputables y las medidas de seguridad para los inimputables. ¿Cierto? Son personas que tienen, por ejemplo, un trastorno mental que puede ser permanente o transitorio, que no son conscientes de sus actos, pero que de todas maneras, así no se les dé una pena, se pueden enviar a un centro psiquiátrico. Esa incursión en un centro psiquiátrico también tiene límites, creo que es hasta 20 años que se puede hacer. Y no puede superar el máximo de la pena. O sea, si la pena por lo que cometió era 10 años, entonces 10 años. Pero en el establecimiento psiquiátrico. Bueno, continuamos. El derecho penal. Entonces, cuando hablamos de derecho penal, estamos relacionando el ius poniendi del Estado, o sea, la capacidad que tiene de imponer una pena, penas o medidas de seguridad. Y ese castigo está relacionado con el delito que se cometa. El derecho penal en Colombia se divide en 3 partes: el penal general, especial y procesal. En el derecho penal general nos encontramos, por ejemplo, en la 599 de 2000, que es el Código Penal. En la primera parte hay como las normas rectoras y todo eso. Entonces ahí sería esa parte general. Va hasta el artículo 100. La parte general del Código Penal General va del artículo 1 al artículo 100 y ahí vamos a encontrar los principios, normas rectoras. Después, con el 101 va a empezar lo que es el penal especial. El penal especial, ahí vamos a tener los delitos, que empiezan el 101 con el genocidio. Entonces ahí te van a decir exactamente cuáles son las conductas punibles que hay en Colombia. Recordemos que si no está escrito ahí, no podemos hablar de un delito. Entonces, esos delitos están perfectamente descritos. El que mataría a otro, el que se aproveche de otro mediante artificios engañosos para sacar provecho para sí mismo, para otro. Ahí te va a describir exactamente cómo es el delito. Esa es la tipificación, que está en la parte especial de esa misma ley 599-2000, que es el Código Penal en Colombia. Esa norma ha sufrido algunos cambios, pero sigue vigente. Cuando la consulten, les sugiero que lo hagan, o sea, busquen, por ejemplo, en Google, ley 599-2000 actualizada, porque han habido algunos cambios. Entonces, para que te lo traigan con los cambios. Desde el general y el especial lo encontramos en esa ley. El procesal ya es una ley distinta. A ver, ¿quiénes vieron procesal? Que me digan cuál es la norma que rige el procedimiento penal en Colombia. Ley 906 de 2004. Código del Proceso Penal en Colombia. Ley 906 de 2004. Estas serían las normas que tenemos del derecho penal en Colombia. La 599 de 2000, que es donde están los delitos. Y la 906 de 2004, que es la que me dice cómo se deben judicializar las personas que cometen delitos. Esa también empieza con sus normas rectoras y con sus principios, igual que el penal general. ¿Para qué existe entonces este derecho penal? Entonces, responde a un interés general. La idea es que
Cada estado tiene su código penal de acuerdo con sus costumbres, con su ideología, su idiosincrasia, el desarrollo, la evolución que tengan, establece cuáles son los delitos. Les comentaba ahorita que, por ejemplo, en China el narcotráfico tiene pena de muerte. Lo mismo, todo lo que tenga que ver con funcionarios públicos también tienen la pena de muerte. Entonces eso es muy relativo. Puede ser que lo que aquí es un delito allá no, o viceversa. Garantizar la paz, el orden y la seguridad. Entonces, el objetivo principal de tener un código penal y unas sanciones para esas conductas delictivas es que precisamente haya un orden en la sociedad, que no haya una anarquía, que no se tome justicia por propia mano. También una prevención social. Entonces, en ese sentido es como decirle, vea, si usted cometió un hurto, usted puede ir a la cárcel 4 años. Entonces la gente, ay no, entonces para no ir a la cárcel, entonces yo no voy a cometer eso. Se supone que esa prevención social también se hace mediante el derecho penal. Lo que pasa es que hay ciertos delitos que se ha logrado definir que no importa la pena que tengan, la gente los va a seguir cometiendo, como son los delitos sexuales, porque eso es una enfermedad. Entonces ahí no importa si vas a poner la pena de muerte, si vas a poner lo que sea, la gente que tiene esa enfermedad no lo va a dejar de hacer. Eso se ha hecho en algunos, se han hecho estudios y análisis en diferentes países y definitivamente eso no rebaja la delincuencia, eso no la rebaja. Y proteger pues a la sociedad, ¿no es cierto?, de esos actos delictivos. Hay unas fuentes, las fuentes del derecho penal. Entonces estamos hablando de algo que viene con el ser humano como tal, o sea, es como algo inherente, la necesidad de crear, de regular la conducta de los demás. Eso es lo que hace el derecho. Y el derecho penal es, estoy regulando la conducta de los demás, pero aparte, si haces determinadas actividades, puede ser sancionado. Y eso es tan antiquísimo como la Biblia, como los mandamientos, porque pues si hablamos de castigos y penas, y la base principal y más antigua sería, una de las más antiguas sería esa. El Antiguo Testamento también hablaba, por ejemplo, de la conducta y del castigo. Por ejemplo, la mujer adúltera. La mujer adúltera, ¿el castigo cuál era? Morir apedreada en la plaza pública. Eso decía el Antiguo Testamento. Entonces, esto del derecho penal, de la seguridad, de no aplicar la ley por propia mano, de tener un ente regulador, es muy, muy anterior a esta civilización. O sea, estamos hablando de siglos antes de Cristo. Una de las referentes, por ejemplo, es el Código de Hammurabi. Ese Código de Hammurabi es como del siglo XVIII, creo, antes de Cristo. Eso es muy antiquísimo. Incluso se dio en una piedra. Y mire, por ejemplo, uno de los aspectos que decía, si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, o sea, si la hizo mal, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Entonces, imagínate que hubiéramos hecho aquí con Space, con ese grupo, con Odebrecht, creo que también era. Si un profesional que se especializa en hacer algo lo hace mal y le causa daño a otro, esa persona también va a morir. Este Código de Hammurabi se entiende como la ley del talión, lo que era ojo por ojo. Entonces, si por tu causa murió otra persona, la pena es la muerte para ti. Pero fue el primer intento que se hizo como por organizar las leyes en una sola parte. Incluso Hammurabi era un rey de Babilonia. Incluso esta persona lo que hizo fue publicar eso en una piedra y llevarlo pues a una cantidad de lugares para que la gente supiera qué era lo que tenía que hacer, para que después no saliera como, es que yo no conocía. Recordemos que el desconocimiento de la norma no te exonera de la responsabilidad. Eso lo tenía muy claro entonces en esa época. Lo tenían bien claro. Dice, si ello hizo morir al hijo del propietario, se matará al hijo del ingeniero. ¿Cómo le parece? Si hizo morir al esclavo, entonces tiene que restituir el esclavo. Entonces es lo que, como les decía, se llama la ley del talión, del ojo por ojo. Esto tiene siglos y todavía hay personas que tienen el concepto de que así debería ser. Si una persona mata a otra, lo que merece la pena de muerte. Incluso muchos países lo aplican, donde se da la pena de muerte, por ejemplo en Estados Unidos. Y uno escucha las declaraciones de la familia, hasta del mismo jurado, y decía, no, es que si él mató a otra persona, la pena que debe tener es la pena de muerte.
Entonces todavía tenemos rezagos pues como de toda esa trayectoria de lo penal de la era antigua. ¿Cómo ha evolucionado el asunto hasta acá? Es que la idea del derecho penal no es una venganza, no es hacerle al ejecutante o al victimario lo mismo que le hizo a la víctima. ¿Por qué? Porque la pena tiene una función diferente. ¿Alguien recuerda cuál es la función de la pena? ¿Para qué se dan las penas? ¿Para qué se da cárcel? Una de las funciones principales, Para la reinserción en la sociedad. exactamente, para la reinserción, para la prevención social, para que no lo vuelva a cometer, para que se regenere, para que se resocialice. Entonces, si estamos hablando de una resocialización, no tendríamos que matar al que mató, porque ahí no estamos cumpliendo la función de la pena. Estaríamos aplicando venganza, que es muy diferente. Bueno, ese sería entonces el referente más antiguo que tenemos como de un intento de código penal en el mundo. Eso sucedió en la antigua Babilonia. Tenemos otras fuentes del derecho. Tenemos las fuentes inmediatas y las fuentes mediatas. Inmediata, la Constitución, la ley, bloque de constitucionalidad. Sabemos que no podemos tener una norma que esté en contra de la Constitución, sea lo que sea que se implemente. Todo tiene que tener una concordancia con la Constitución por ser norma de normas. La ley tiene que ir acorde con la ley. Sabemos que la ley 599 de 2000 es la que me dice los delitos, pues de ahí es que yo debo pegarme para hablar de derecho penal, ¿no es cierto? Bloque de constitucionalidad. A veces no es, si hay cosas que no están en la ley, puede ser que se esté realizando por sentencia judicial o por una tutela, como lo que hablábamos del aborto. Todavía no hay una ley, pero tenemos una sentencia, la 055 del 2022, que sirve de referente para que las personas, las mujeres que quieran interrumpir el embarazo antes de las 24 semanas lo puedan hacer. Entonces así no está la ley, pero tenemos, por bloque de constitucionalidad, tenemos una sentencia que puede avalar eso. ¿Qué otro hace parte del bloque de constitucionalidad? Aparte de la Corte Constitucional, la sentencia, la Constitución Política y los pactos internacionales. Colombia tiene suscrito algunos pactos internacionales de por ejemplo, no dar la pena de muerte. Entonces, si nosotros estamos en esos convenios internacionales, también hay que respetarlos y por tanto aquí no se podría dar. Esas serían las fuentes inmediatas. Ahora las fuentes mediatas, la jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos judiciales anteriores. La doctrina es el concepto legal que tienen ciertos estudiosos del derecho. Equidad. A diferencia de igualdad, porque la igualdad es darle a todo lo mismo, no, la equidad es darle a cada cual lo que necesita. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, del acceso a un hospital, pues sí, ahí tenemos las escalas, que todo el mundo suba, y eso es igualdad, si todos van a subir por las escalas. Pero equidad sería decir, no, pero es que esta persona en silla de ruedas, que tiene problemas de movilidad, no puede subir las escalas. Entonces, para esa persona vamos a tener una rampa. ¿Sí me hago entender? Es darle a cada cual lo que requiere por las circunstancias en las que esté específicamente. También hay unos principios generales del derecho que enseguida lo vamos a ver, y la costumbre. La costumbre normalmente en derecho penal no aplica, solamente como en los... Ustedes recuerdan que habíamos visto en otra clase lo de la cultura guayú. Esas son costumbres que se tienen que respetar y aplica para ellos, ¿no es cierto? Tienen como su jurisdicción indígena, donde se aplican sus propias normas. Pero en el derecho penal, en términos generales, no se puede aplicar la costumbre. La costumbre se aplica más que todo en derecho comercial. Vamos a ver entonces cuáles son esos principios. Principio de legalidad. ¿Alguien recuerda qué es este principio? Principio de legalidad. Creo que eso lo vimos en constitucional, me parece. Profe, el derecho de legalidad es que nadie puede ser juzgado por un mismo delito varias veces. Algo así. Puede ser juzgado por el mismo delito varias veces. O sea, si usted mata a 30 personas, lo condenan por homicidio, pero no por 30 homicidios.
Pero ese no sería el de legalidad. Dame un segundito, espérame que voy a estornudar. Espérame un momentico. El principio de legalidad. Te lo voy a leer textualmente para que miremos exactamente a qué se refiere. Ay. Es de lo de las leyes preexistentes. Exactamente. Sí, o sea, de acuerdo al momento en el que usted comete el delito, lo juzgan con la pena que es acorde en ese momento que usted cometió el delito. Si esa pena después evoluciona, no precluye, sino que lo juzgan con la que en el año que usted lo cometió. Sí, aunque eso tiene una excepción, porque acuérdate que está el principio de favorabilidad también. Entonces, si la pena posterior te beneficia, entonces sí te puedes acoger, pero si te perjudica, no. Entonces, ese principio de legalidad es que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes existentes al momento de la comisión del delito. Cuéntame, Emiliano. Profe, ¿aplica para homicidio? No. Sí, para todos. Por ejemplo, una persona que está condenada, ustedes saben que cuando el Papa viene a Colombia da una También. amnistía. Rebaja 10 años, muy bueno para los reos. Exacto, entonces hay ciertos beneficios que ellos pueden tener y ellos se pueden acoger, sí, claro. Si lo beneficia, sí se puede acoger. Si le empeora la situación, no se puede acoger. El porte de armas en Colombia aumentaron las penas, pasó como de 5 a 10 el máximo. Si usted ya estaba condenado, estaba pagando 5 y llevaba 4, no, como ya subió a 10, entonces la vamos a subir a 10. No, porque eso lo empeora. Pero si hubiera rebajado a 4, por ejemplo, no, yo me voy a acoger, entonces sí se puede acoger, porque lo favorece. Entonces ese principio de legalidad es que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes que se establecen al momento de la comisión del delito. Del hecho que sea punible, objetividad material del delito, que efectivamente se haya realizado, o sea, que se haya materializado. Si usted Emiliano tiene muchas ganas de hacerle daño al amiguito de la señora de la susodicha, ¿será que solo con las ganas de hacerle daño lo podemos condenar? No, profe. Una cosa es pensarlo y otra es hacerlo. ¿Qué delito habrá que me condenen solo por hablar? No, solo por pensarlo. Solo por idear algo. Yo sola, ninguno. Porque eso no trasciende. ¿No es cierto? Solo de hablar, sí, perjurio, calumnia, injuria. Solo por hablar, sí podría condenarse a alguien. Ahora, un delito que sea, por ejemplo, 3 personas están planeando cometer un hurto, pero no lo cometen y ya habían cometido otros. ¿Será que esas personas, por el hecho de haber hablado de la comisión de un hurto, así no lo hayan cometido, pero ya hicieron otros, se podrían judicializar? Emiliano. Profe, si son cogidos en flagrancia, sí. No, pero no lo han hecho. Solamente estamos cuadrando la vuelta. No, profe, no. No son juzgados porque no. Yo puedo planear todo, pero si no lo llevo a lo real, no. Pues pienso yo. Juan Fernando. Sí, también apoyo esa teoría. O sea, usted tiene que planear el delito y ejecutarlo. Y al planearlo y ser capaz de ejecutarlo entre varias personas, ya es concierto para delinquir. Exacto, entonces sí, porque cuando hablamos del concierto para delinquir, estamos hablando cuando 2 personas o más se ponen de acuerdo en la comisión de varios delitos. Se ponen de acuerdo, no lo están haciendo, puede ser que no lo hayan hecho, pero el solo planearlo y ya haber cometido otros delitos, sí. Dice el artículo 340 del Código Penal, concierto para delinquir, cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos. Ahí no está diciendo si lo hicieron o no.
Se pusieron de acuerdo. Entonces, yo voy y entro al almacén. Usted está con el carro afuera vigilando y este otro retiene a la persona, a los usuarios que hay ahí mientras yo saco la plata. Ya lo Esa es la teníamos todo capacidad organizado. de maquinar un acto delictivo. Exacto. Entonces, mira, que ahí en el concierto para delinquir no tuve que haber trascendido a realizar el hecho. Me puse de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en cometer solamente haberse puesto de acuerdo ya es un delito y te pueden condenar por eso de 3 a 6 años. Entonces, estas son como los conceptos de delitos como diferentes, o sea, que tienen como algo distinto de lo que normalmente se ve en el Código Penal. Este artículo 340 significa que se te puede condenar por ponerte de acuerdo con 2 o más personas para cometer delitos. Eso es concierto, así no los hayas cometido. Esa sería entonces la objetividad material del delito, si realmente se hizo o no se hizo. Ahora, Juan, recuerda también, y todos los compañeritos, que hay un concepto que se llama tentativa. Y ahí tampoco lo hice. Lo quise hacer, pero no lo hice. Pero sí puede ser condenado. Emiliano, cuéntame. Pero en esa tentativa, profe, era mejor hacerlo, porque sale más barato hacerlo. En algunas ocasiones sí. Sí, porque si estamos hablando de un homicidio que no lo hice, voy a salir más perjudicado ante un juez que haciéndolo. Bueno, más adelante cuando veamos el homicidio vamos a analizar ese caso concreto, a ver qué pasa. Ay, es que si a uno le van a cobrar 10 años por pegarle un tiro a una persona en un pie y le van a cobrar 11 por cortarle la cabeza, ¿usted qué cree que hace uno? ¿Le corta la cabeza? Entonces, cuando lleguemos a los delitos contra la integridad física, contra la vida, que vamos a ver el homicidio en el artículo 103, vamos a analizar todas esas circunstancias, porque incluso a veces puede ser más gravoso unas lesiones personales con un trastorno permanente, con una desfiguración de la cara, con la pérdida de un órgano. Eso lo vamos a ver entonces más adelante. Emiliano, ¿qué vas a decir? Sí, profe, claro. Y esos son los que más valen, los dedos de la mano, la cara, el rostro, pues. Sí, pero si yo también me voy en ese momento a sentencia anticipada, voy bajando las penas. Sí, hasta el 50% antes de la imputación. Sí. Es correcto. Hasta el 50% le pueden rebajar. Juan. Es como, por ejemplo, en el caso de la defensa personal. Hay que tener en cuenta que para que se considere defensa personal, las heridas que usted le cause a la otra persona no pueden ser causadas por la espalda, porque después de que una persona a usted le dé la espalda no representa un peligro para su vida ni su integridad. ¿Te acuerdas un señor comerciante víctima de fleteo que le llegaron a la camioneta, que le quitaron la plata y que los tipos salieron en una moto? Y este señor, la víctima, salió detrás de ellos y los atropelló. Creo que los mató. ¿Era una legítima defensa? No, porque es que ya habían salido de la esfera de dominio. O sea, él no se estaba defendiendo de nada. Ya se había consumado el hecho. Ya se había consumado el hecho. Si era para que no escaparan, no sé, había otras acciones. Eso ha sido muy debatido, pero realmente no es legítima defensa, porque es que ya no representaba un peligro para él, ya se habían ido. Entonces eso ahí no se podría alegar. Sí, eso de la legítima defensa es bien complejo y hay que analizar los casos como muy puntuales, a ver exactamente qué fue lo que pasó. Otros principios, antijuridicidad. ¿Se pone en riesgo o no se pone en riesgo el bien material, el bien jurídico? Recordemos que la tentativa es como el casi. Entonces, tentativa de homicidio, pues sí lo quería matar, pero el disparo no lo mató, pero estaba dirigido a la cabeza. Pues si le estás apuntando a alguien y disparando a alguien en la cabeza, lo más probable es que quieras que fallezca, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del área anatómica. Juan. Y está también el caso de la preterintención. Sí, dime qué es la preterintención. Cuando el resultado de la acción excede la intención. La intención, Claro. no lo quería matar, pero lo maté. Ajá, ahí hay que mirar el área anatómica, la repetición de golpes, la contundencia, igualdad de armas, las situaciones en las que sea. Por ejemplo, si le pegaste un empujón y la persona
cayó, o sea, estaban en una discusión y la empujaste para que no te agrediera o porque en ese momento estaba disgustado o algo, la empujaste, pero al esa persona empujarla tropezó con una piedra y se aporrió la cabeza y falleció. Tu intención real en ese momento no era matarlo, pero excedió, lo que querías excedió, el resultado excedió lo que pretendías. Eso hay que analizarlo muy bien para saber si realmente eso era lo que querías o no. Y eso es muy subjetivo y es de mucho análisis. Sí, esa sería una de las modalidades, la tentativa, la preterintención. Ahí eso también lo vamos a analizar más adelante cuando hablamos de la culpa, el dolo, preterintención, todo eso. Favorabilidad, lo que hablábamos ahorita. Si hay una ley posterior que me favorezca, me pego de ella. Me acojo a ella y no hay ningún problema. Pero si lo va a empeorar, entonces no. Exclusión de analogía. En derecho penal casi no se utiliza la analogía. Es decir, a Pepito Pérez lo condenaron 10 años por un homicidio, entonces por eso yo se lo voy a condenar 10 años por un homicidio. No, espéreme, es que las circunstancias son muy diferentes. Hay que analizar cada caso. Igualdad ante la ley. Se supone que nos deben juzgar a todos por igual, sin importar si son de cuello blanco o no. Cosa juzgada. A una persona la condenan por el homicidio de otra persona hace 10 años, ya eso fue juzgado. No es que salieron pruebas nuevas. Eso ya es cosa juzgada. No pueden volver sobre la misma persona. Que apareció un testigo, que es que apareció. No. Si a él ya dijeron que se sometió a un juicio y ya dijeron que era inocente, no se puede volver sobre lo mismo. Ojo, hay algo que a veces confunden. Que me dicen, es que mató a una persona, tú lo dijiste ahorita, que mató a una persona, entonces lo condena, después mata a otro, entonces no lo puede volver a condenar. Sí, claro, es que son hechos diferentes. Y lo que tú mencionaste ahorita, Juan, era la acumulación jurídica de penas. ¿Qué pasó con Garavito? 192 niños abusados. Vamos a dar la pena máxima por uno de ellos, por el más gravoso, por el peor. Y para los otros 191 le vamos a dar una proporción. Eso se llama acumulación jurídica de penas. Eso existe acá. Eso no existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Ustedes han visto las series de Estados Unidos donde dice, condenado a 3 cadenas perpetuas, 100 años más no sé qué. Claro, allá no existe la acumulación jurídica de penas. A usted lo juzgan por un homicidio y le dan la pena del homicidio. Otro homicidio, le dan la pena del otro homicidio. Y así. En cambio acá no. Si acá capturan a una persona y esa persona en ese juicio declara todo lo que cometió, le dan la pena máxima por uno de ellos, por el delito peor, y por los otros le dan otro tanto, pero no es acumulable. ¿Listo? O sea, no se va sumando como que una a una, no. Todo es en el mismo paquetito. Juez natural significa que si por ejemplo se cometió un hurto en Medellín, el que lo judicializa es un juez penal municipal de Medellín. Si fue en Cali, entonces es de Cali. Si es extorsión, no, eso es para un juez especializado, entonces el especializado. ¿A qué se refiere? Que no puedo, después de cometer el delito, no, entonces a usted lo va a juzgar, espéreme que vamos a hacer una comisión aquí para ver quién lo juzga. No, ya tiene que haber un juez natural, ya tiene que haber un juez definido en el Código Penal que quién es el que lo va a judicializar. Bueno, la función de las penas y medidas de seguridad, sabemos que la resocialización, y cuando hablamos de las medidas de seguridad, que es para las personas que tienen trastornos mentales, lo que busca la rehabilitación, aunque eso muchas veces puede que no se dé. Después de los principios tenemos las normas rectoras, que ustedes las pueden ver en los artículos del 1 al 13 del Código Penal. Yo los invito para que, por favor, para la próxima clase se lean estas normas rectoras. Las encuentran en la Ley 599 de 2000, artículos del 1 al 13, para comentarlas en la próxima clase. Muchas de estas normas rectoras ya están en los principios, solo que agrega otras diferentes. Esa es la consulta que tenemos para la próxima clase. Entonces, por favor, tomen nota de ella, que esto se los voy a preguntar y es calificable, que hace parte del seguimiento. La consulta es la que tienes en pantalla. Dice, ¿qué es un bien jurídico en el derecho penal colombiano? ¿Cómo están agrupados los bienes jurídicos en Colombia? Y de 10 ejemplos de bienes jurídicos y sus respectivos delitos. También pueden retomar este video de esta clase, que ahí hablamos de algunos bienes para que tengan la idea de cómo resolver la consulta. Y también en las diapositivas hay un
link del código Hammurabi. Es un video cortito como para socializarlo, para profundizar un poquito en el tema. Juan, usted, ¿quién? Johan, por ahí estás. Juan, vos estás en el grupo, ¿no es cierto? En el grupo que armamos de WhatsApp. Profe, sí, yo estoy en el grupo, claro que sí. ¿Usted me puede dar su teléfono, por favor, y me disculpa la... Claro, con todo gusto. 310. Dame un segundito. Sí. 310-642 85-87. Juan, ahorita compartieron las diapositivas por ahí. No las han compartido aún. Listo, ya te las voy a pasar. Entonces, jóvenes, quedamos así. Para la próxima clase de actividad calificable, la consulta que está en las diapositivas. Son 3 preguntitas. Vamos a ver el video que está ahí para profundizar en el tema, pues como para que tengan conocimiento general lo del código de Hammurabi que lo habíamos hablado. Y por favor van a leer las normas rectoras que van del 1 al 13 del Código Penal. Listo. Preguntas. Quejas, reclamos, sugerencias. Hagamos una movilización masiva para que volvamos a la presencialidad. Ahí sí no opino nada al respecto. No mentiras, profe, es por molestar. Bueno, entonces, Juan, enseguida te voy a compartir las diapositivas para que porfa se las mandes vía WhatsApp. Las personas que estén viendo este video pueden anotar los teléfonos que han visto, que han escuchado, para que se peguen al grupo de WhatsApp y tengan información por ahí en caso de que no les dé la plataforma, haya algún inconveniente o algo. En las horas de la tarde va a tocar abrir una nueva llamada con un link distinto porque no sé por qué esto no me da, pero entonces también se los voy a anotar en la plataforma. Quedamos entonces para dentro de 8 días a la misma hora, la misma metodología. Yo les dejo desde el día antes el link para ingresar a la clase, se los mando vía WhatsApp. Esto no se les olvide hacer la consulta, es calificable. La consulta dentro de 8 días es calificable, la que aparece en la última página de las diapositivas de esta consulta. Emiliano, cuéntame. Profe, muchas gracias por el plan B o la opción B del WhatsApp, ya que a veces no sé qué esté pasando con el quiz. Claro que yo estoy al día, pero no sé. Averiguate de todas maneras en la secretaría a ver qué te dicen, porque, bueno, por si de pronto necesitas el quiz, por ejemplo, ojo con el quiz es en la plataforma. De aquí a eso necesito que estén todos organizados ahí. Listo, profe, muchas gracias. Váyame a la lista que estoy nervioso, así estamos bien. Yo ya te anoté, Emiliano, no hay problema. Bueno, yo le pague. Con mucho gusto, jóvenes, fue un placer. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Profe, muchas gracias. Profe, hasta luego, gracias. Con mucho gusto.